Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 41 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Como dijimos en el video anterior o en los dos anteriores, discúlpenme, estoy un poco disperso, ya llegamos a más de 500 horas de reproducción, 540 horas de reproducción de estos videos donde invitamos a la lectura y compartimos lo que nos gusta, y ya tenemos más de 20.000 visualizaciones. O sea que con eso estamos contentos, pero todavía, como somos ambiciosos, queremos aumentar nuestro número de suscriptores. O sea que si te interesa, suscríbete, porque a lo sumo como suscripción te llega la notificación de un nuevo video publicado, pero nadie te va a obligar a verlo. Pero puedes saber, bueno, si el autor te interesa y demás, bueno, vamos a ver qué dice el señor de ese autor. Hoy vamos a hablar de un autor de novelas policiales sueco, y que en cierto modo el éxito de su personaje principal, el inspector Kurt Wallander, fue el que dio auge a toda una ola de policiales escandinavos, o por lo menos del norte de Europa. Porque el otro día estaba escuchando de una serie danesa como Escandinavia. Y yo digo, Escandinavia no es Suecia, Noruega y Finlandia, nada más la península escandinavia. Me parece que Dinamarca queda afuera. Pero bueno, no importa, son esas cosas que de vez en cuando me planteo. Vamos a hablar de Henning Mankell, ¿sí? O sea, Henning Mankell, que nació en Suecia en 1948 y lamentablemente falleció en Suecia en 2015. Lamentablemente porque era un escritor muy productivo. De hecho, si bien había terminado con el ciclo de las novelas policiales del inspector Wallander, tenía mucho para escribir. Y de hecho, lo que es interesante es que su obra no se limita a la escritura de novelas policiales. Era un trabajador de la literatura. O sea que tiene una serie de novelas que tienen que ver con la serie de Wallander, que después vamos a ver cuáles son. Pero después hay un montón del ciclo africano, como El Hijo del Viento, Un Ángel Impuro y demás. Y vamos a hablar de Henning Mankell. Henning Mankell, como bien dije, escribió desde muy tempranamente. Es más, hay obras que se editaron nada más que en Suecia, y como pasa eventualmente, al tener éxito sus últimas obras, estas alumbran las primeras. Como por ejemplo El Hijo de la Dinamita, o un nombre así, depende de la traducción. O sea, escribió también obras de teatro y fue director del Teatro Nacional de Maputo, la capital de Mozambique. Entonces, tiro estos datos así dispersos porque van a crear inquietud. Como un sueco que al mismo tiempo era director del Teatro Nacional de Maputo, la capital de Mozambique. Bueno, vamos a explicarlo entonces. Desde desde muy temprano, vamos a decirlo correctamente, Wallander tuvo esa inquietud política y que se trasladó a la obra. Y, digamos, desde una posición de izquierda fue muy crítico del modelo socialdemócrata sueco, y él vio como en la década del 60-70 ese modelo comenzaba a degradarse, ¿sí? O sea, Mankell retoma la idea en las series de Wallander de la idea de que la novela policial, si bien tiene una trama policial donde hay crímenes que resolver, son una excusa para dar cuenta de lo social, de los cambios sociales, de los conflictos sociales, de las tensiones que se generan. Y como tiene una visión más amplia, no se limita solamente a ser crítico de la sociedad sueca, sino también del contexto mundial, ¿sí? De hecho, tiene una novela como La Leona Blanca que se maneja sobre la hipótesis de un intento de asesinato de Nelson Mandela antes de que se lleven adelante las elecciones una vez superado el apartheid. O sea, habla de la sociedad sudafricana. Eh, Mankell lo que hizo en su vida adulta es vivir 6 meses en Suecia y 6 meses en Mozambique. O sea que él conoce
en realidad africana de primera mano. O sea, y conociendo la cultura africana de todo el continente a partir de su lugar en Mozambique y difundiendo la cultura africana y financiando también económicamente con donaciones y demás para que la cultura africana tenga algún estímulo y tenga conocimiento en ese mundo eurocentrista. De hecho, él afirma en un reportaje que se fue a África porque estaba consciente que su visión estaba condicionada por el eurocentrismo, y entonces él se va a África, se va a la periferia y ahí trabaja. Pero nosotros hoy no vamos a hablar de toda la obra de Henning Mankell, sino específicamente de la serie de novelas, y también hay cuentos que están en el libro La Pirámide, de su personaje, que es un comisario que vive en la región de Scania, en el sur de Suecia, que es el inspector Kurt Wallander. Y lo que está bueno es que el mismo Henning Mankell habla de cómo creó al personaje y por qué escribió la primera novela del personaje Kurt Wallander, que es esta, acá la tenemos, es Asesinos sin rostro. Pero vamos a ver qué dice Henning Mankell de la creación de Kurt Wallander. Y dice lo siguiente: hasta que llegó la primavera de 1990. Había regresado de una larga estancia ininterrumpida en África, donde por esa época vivía 6 meses al año. Cuando volví a Suecia no tardé en descubrir que, durante mi ausencia, las tendencias racistas se habían extendido por todo el país de un modo preocupante. Suecia nunca estuvo libre de esta terrible lacra social, pero entonces comprobé que se había acentuado drásticamente. Unos meses después decidí escribir sobre el racismo. En realidad tenía otros planes literarios, pero me pareció que se trataba de una cuestión importante, muy importante. Cuando empecé a reflexionar sobre qué tipo de relato elegiría, comprendí enseguida que la vía natural sería una intriga policíaca. Sencillamente porque los actos racistas son, según mi modo de ver las cosas, actos delictivos. Una consecuencia lógica de ellos fue que necesitaría un investigador, un experto en actos delictivos, un policía. Yo residía entonces en Scania, el corazón de lo que podríamos llamar el territorio Wallander. Vivía en una granja a las afueras de Trunnerrap. Veía el mar y las torres de las iglesias desde la explanada. Cuando volví de mi paseo, tomé la guía telefónica. El primer nombre en el que me detuve fue Kurt. Era corto y bastante normal. Le iría bien un apellido algo largo. Estuve buscando un buen rato hasta que encontré el de Wallander. Ni corriente ni raro. Así iba a llamarse mi policía, Kurt Wallander, y se me ocurrió que podía nacer el mismo año que yo, en 1948. Cuando empecé a reflexionar sobre cómo escribir Asesinos sin rostros, comprendí que la mejor novela negra y la más decisiva que se me venía a la cabeza era el drama griego clásico. Es decir, una tradición que se remonta a más de 2000 años en el tiempo. Bueno, ahí sí empieza con una intencionalidad política y escribe Asesinos sin rostro. Y después se le ocurre, tiene éxito, digamos, él es un trabajador cuando yo dije un trabajador de la literatura, y vamos a ver, bueno, tenemos todos estos libros que nos rodean, son de la serie de el inspector Wallander, no están los de la serie africana, que los veremos en otro capítulo. O sea, es un tipo, un laburante, dice, bueno, voy a escribir sobre un tema determinado porque me interesa, en este caso específico el racismo, y entonces empieza a laburar. Y él lo piensa como un tema interior a su país, a Suecia, y no, después van a tener una trascendencia internacional, y inmediatamente
Ustedes piensen que esto lo escribió en 1990. La novela que sigue es Los perros de Riga. Riga, si mal no recuerdo, es Letonia. Y ahí es cuando empieza a plantear otro tema, que es qué pasa en Europa Oriental a partir de la disolución de la Unión Soviética que ocurre en 1991. Y cómo las repúblicas bálticas reaccionan, Estonia, Letonia y Lituania, responden a la disolución del Estado soviético que las implicaba, ¿sí? Entonces, ahí se ve con más evidencia que la narrativa de estructura de policial negro que utiliza Mankell en las novelas protagonizadas por Kurt Wallander se hacen eco de los sucesos históricos que están ocurriendo al mismo tiempo, contemporáneamente a la redacción de las novelas, ¿sí? O sea que, en orden cronológico, primero viene Asesinos sin Rostro sobre el racismo, después viene Los perros de Riga, que trata sobre la disolución del poder central soviético y cómo genera eso, y qué consecuencias generan las repúblicas bálticas, y después, en orden cronológico, La Leona Blanca, que habla de la situación en Sudáfrica durante el apartheid. O sea, que al mismo tiempo que desarrolla un drama policial, una intriga policial, está hablando de una circunstancia política, social y económica, obviamente histórica, que en el marco, y en ese marco se desarrolla la intriga policial. O sea, es una de las formas, y es una de las, digamos, no de las formas, es uno de los aspectos que tiene la narrativa del inspector, de la serie del inspector Wallander. No es el único, porque también hay momentos de introspección. El personaje de Kurt Wallander evoluciona, va cambiando, envejece, se enferma, tiene conflictos con un padre anciano que tiene algunos problemas psiquiátricos, tiene un problema con una hija, tiene un amor no resuelto con la ex esposa. O sea que lo que vemos es que ¿por qué es tan querible el inspector Wallander? Y porque fundamentalmente es una persona, o sea, una persona que sufre el deterioro del tiempo, de los desengaños amorosos, que tiene sus prejuicios. Es más, hay algo brillante que hizo Mankell, que Mankell tiene una conciencia política y un compromiso firme. En cambio, el personaje Wallander no, es completamente apolítico, ¿sí? No tiene mucha idea de la política. Y mucho de lo que va a saber lo aprende durante la acción. Es más bien una persona completamente limitado en la comprensión de los fenómenos sociales y políticos. A tal punto que uno de los conflictos que tiene con su padre es que el padre no le perdona nunca que Wallander haya decidido ser policía. Ahí vemos algo que es llamativo. Yo tengo una anécdota personal respecto de esto que tiene que ver con mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, que había sido militante socialista y había soportado la represión del gobierno de Aramburu y fue contemporáneo a los sucesos de la Semana Trágica y demás, se negaba a recibir a un sobrino porque se había hecho policía. ¿Sí? Es esa cosa ideológica de la izquierda que ve a la policía como un instrumento de represión y a todo integrante de esa fuerza como un represor en potencia, como un represor en acción, ¿no? O sea, esas cuestiones las plantea también Henning Mankell en el conflicto que tiene el inspector Wallander con su padre. Henning Mankell va a escribir la serie de Kurt Wallander entre 1990 y 2013, ¿sí? En el 2015 él muere. La última novela de la serie del inspector Wallander es esta que tenemos acá, que es una novela breve que es Huesos en el jardín. Las novelas obviamente tienen un nivel muy alto, pero depende del gusto personal de cada uno. Algunas son más extensas, otras son menos extensas, la temática varía, pero la narrativa siempre se mantiene fiel a la visión de el personaje de Kurt Wallander,
que, digamos, en ese sentido, Mankell no traiciona, no da golpes bajos, nada. Todo ocurre dentro de los parámetros del desarrollo del personaje. Y lo que tiene de llamativo es que Wallander no es perfecto, tiene defectos graves, como ya dije, conflictos que no puede resolver y, digamos, empieza a darse cuenta, hay un cierto desengaño también, un cierto tono melancólico, inclusive podría decir tanguero, en el sentido de que a medida que envejece se da cuenta que sus ideales que lo llevaron a ser policía empiezan a encontrarse cada vez con mayores desilusiones, mayores conflictos, que tienen que ver inclusive con la administración del Estado central sueco en cuanto a la función que tiene que cumplir la policía o los conflictos que hay por el financiamiento de la fuerza policíaca. ¿No? O sea que es, digamos, la narración y la evolución del personaje de Kurt Wallander tiene un tono melancólico, o si se quiere, agridulce, porque él, al fin y al cabo, sigue intentando cumplir con honestidad la función policial y al mismo tiempo resolver su vida de alguna forma, ¿no? El sueño de... Y tiene un sueño pequeño burgués, Kurt Wallander, que es irse de la ciudad donde desarrolla su labor policial y comprarse una casita en el campo y tener un perro. O sea, una cosa bastante sencilla, como un sueño pequeño burgués, pero bueno. Y lo otro llamativo de Kurt Wallander es que es un amante de la ópera, ¿sí? O sea, tiene rasgos, digamos, eso es lo que hace que lo que da carnalidad a un personaje, que el autor lo piense desde todos los aspectos, desde la sexualidad, desde la afectividad, desde la estética, y en parte yo creo que eso tiene que ver con el éxito que han tenido las novelas de Henning Mankell de la serie Kurt Wallander. O sea, el personaje genera empatía en el lector, que en gran parte se siente identificado con lo que le ocurre al inspector Wallander. Bueno, a los que quieran empezar a leer, antes de retirarnos de este video, la serie del inspector o del comisario Wallander, aparte, bueno, también va ascendiendo en la carrera, ¿no? Tiene estos libros: Asesinos sin rostros, de 1990, Los perros de Riga, de 1991, La leona blanca, de 1992, El hombre sonriente, de 1993, La falsa pista, de 1994, La quinta mujer, de 1994 también, Pisando los talones, de 1996, Cortafuegos, de 1997, Antes de que hiele, que esto no es de Wallander, sino que es la hija que también se hace policía. Es la hija, es Linda Wallander. Y Huesos en el jardín, del 2002, publicado en castellano en el 2013. El hombre inquieto, que es, digamos, si bien se inscribiría antes de Huesos en el jardín, pero rompe el orden cronológico. Y después un librito que es La pirámide, que es una serie de cuentos que tiene como protagonista al inspector Wallander, que yo lo tenía por acá, pero lo acabo de perder. O sea, para entrar en orden cronológico, empiecen por Asesinos sin rostro. Sin rostros. Asesinos sin rostro. Y a partir de ahí, bueno, obviamente Los perros de Riga y demás, porque, digamos, por lo que dijimos antes, el orden cronológico también está por la evolución de Wallander y porque los episodios históricos a los que alude la narración también están en orden cronológico. Salvo Huesos en el jardín, que, digamos, interrumpe la secuencia de El hombre inquieto. Nada más que decir por ahora respecto a Henning Mankell, por ahora, porque después vamos a comentar las novelas del ciclo africano que no tienen que ver con la serie de el inspector Wallander. Hay una gran novela que no forma parte del ciclo africano, sino que es europea, que se llama Profundidades, que también recomiendo de Henning Mankell. Bueno,
Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.